Y vamos a leer San Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. Amén. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Continúen. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, ya nos pasamos al 13 y ya ahí terminamos. Y no nos metas todos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Oremos. Soberano Dios, Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta hora, por la bendición de poder recibir tu palabra. Bendícenos, 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 Señor, que podamos hoy aprender de ti, mi Dios eterno. Que haya un fluir, un mover especial de tu Santo Espíritu, Señor, y que allí en nuestro corazón se mueva y avive nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos alabanzas a Dios. Gloria a Jesús. Tomen asiento. Bien. Bueno, esta es la oración del Padre Nuestro. Y como hemos dicho, queremos hablar de la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar en esta mañana la primera parte de estos textos que son muy conocidos, incluso antes de nosotros estar en la iglesia. Tradicionalmente nos los habían enseñado y los citábamos, y cuando nos arrodillábamos o cuando orábamos, pues más que una oración era una repetir, ¿no? Era un rezo que repetíamos y se nos ha quedado en la mente. Y ya entonces cuando llegamos a la iglesia y conocimos la doctrina y la enseñanza acerca de la oración, nos dimos cuenta que esta oración, más que una oración para repetirla, es un mapa, es un bosquejo, es un mapa que nosotros seguimos y nos direcciona para tener una oración de calidad, una oración donde expresamos una cantidad de ideas, de pensamientos y lo que tenemos en el corazón, y se convierte en un diálogo. Es esa la oración que el Señor nos enseñó, conocida como el Padre Nuestro. Pero que hoy encontremos la autoridad, el señorío, ubicarnos y a través de este Padre Nuestro ver la preeminencia de nuestro Dios. Nosotros ayer hablábamos, allí en Molleda hablábamos acerca de la estructura administrativa. Voy a hablarles un poquito como introducción y los hermanos que estuvieron ayer recordarán un poco, de pronto ampliaremos un poco como la idea de lo que recibimos ayer de la estructura administrativa, porque nosotros, es decir, tenemos una organización y esta organización nos representa como iglesia ante las autoridades gubernamentales. Es decir, tenemos una parte que administramos, que es aquí a nivel eclesial, lo que es la doctrina, la enseñanza, la comunión, todo lo que es la parte espiritual, pero también administramos un área legal y se necesita orden, y la organización nos representa en ese aspecto. Es decir, que la organización administra, pero no es dueño. El dueño es Dios, el dueño de la iglesia es Dios. Amén. Entonces tenemos una jerarquía, podemos decir administrativa, tenemos una jerarquía, pero es una jerarquía, sumémosle una palabra, teocrática, porque en esa jerarquía administrativa hay hombres que estamos allí administrando la iglesia,
pero siempre buscando la dirección de Dios. Amén. Entonces, en esa jerarquía que hay, digamos, organizacional, tenemos 3 niveles: nivel local, nivel distrital y nivel nacional. Es decir, que ese es el orden administrativo, o la estructura más bien administrativa de la iglesia. Amén. Ayer vimos que hay diferentes formas de administrar la iglesia. Es decir, hay iglesias incluso, es decir, denominaciones, para que podamos entenderlo, denominaciones incluso del nombre, que tienen diferente forma administrativa a la que nosotros tenemos. Hay una forma administrativa que es la forma eclesial, que es la iglesia local la que toma todas las decisiones de la iglesia. Es la iglesia la que incluso contrata al pastor, y es la iglesia la que toma la decisión hasta cuándo va a estar ese pastor ahí, y es la iglesia la que toma la decisión cuándo ya cambian al pastor. Eso lo hacen, esa es la forma administrativa eclesial. Pero ¿qué pasa con esa forma administrativa? Que se convierte la iglesia local como en una isla, una república independiente, y trabaja muy independiente. Luego, otra forma administrativa, dijimos, entre las que hablamos, las que como que son más llamativas, las confederadas. Hay iglesias que tienen su forma administrativa y es confederada, donde son iglesias que tienen una administración ya individual, ya es más autónoma, pero esas iglesias se unen a una federación, se afilian a una federación, y la federación da una representación ante el gobierno, se unen para realizar eventos, incluso comparten la misma doctrina. Las iglesias confederadas incluso comparten la misma doctrina, pero se respeta la individualidad de esa congregación. Entonces, en esa congregación, la situación o el desafío o la debilidad que se puede tener en ese modelo administrativo es que no hay como una supervisión, y puede darse fácilmente que haya una distorsión en la doctrina. Como no hay quien supervise, como hay una autonomía, entonces se puede cambiar el modelo también, es decir, la doctrina. Si hay de pronto alguna cuestión de pecado donde se necesite una disciplina, depende si el pastor la aplica o no, y si es él el causante y si él es el que ha fallado, entonces ¿quién le pide cuentas a él? Ahí hay una problemática, y es que no hay una supervisión definida. Y hay iglesias, aquí en España hay iglesias que están confederadas. De hecho, la iglesia, cuando empezó esta iglesia, hace 60 años, cuando se enviaron misioneros, se empezó, y llegó un momento donde tomaron la decisión de que las iglesias iban a ser autónomas, pero que iban a estar confederadas, y de ahí entonces a las iglesias, los pastores allí no se trasladan. Los pastores son, digamos, como los que gobiernan y los que dirigen y los que toman todas las decisiones, y son muy autónomos. Y esa es una situación que trae varias dificultades. Ahora, hablando de nosotros tenemos una forma administrativa que, por darle un nombre, decimos episcopal, y episcopal, pero digamos dirigida por obispos. La palabra obispo significa supervisor. Entonces, la iglesia tenemos supervisores, es decir, que estamos bajo una autoridad. Todos los pastores estamos bajo una autoridad, somos supervisados, y esto es lo que hace que se mantenga la unidad. ¿Por qué? Porque se reconoce la autoridad. Yo tengo una autoridad, yo soy pastor local, pero yo, aunque aquí a nivel local tengo el gobierno de la iglesia local,
tomamos decisiones. Bueno, vamos a cambiar el suelo, vamos a arreglar el techo, vamos a poner más luces y lo organizamos aquí y administramos aquí, damos la enseñanza, el pastor da la palabra, el pastor administra los grupos que hay en la iglesia y el pastor tiene como la autoridad en esa congregación local. Pero el pastor a su vez tiene una autoridad que está vigilando que la doctrina que se mantenga, la visión, que se mantenga la sana doctrina, que la misión que se tiene, el propósito que se tiene, entonces se esté llevando a cabo, que las finanzas se manejen con transparencia. Entonces hay una autoridad que está supervisando, pero el supervisor a nivel distrital, entonces este es el distrito ¿qué? 2, ¿vale? Barcelona Central pertenece al distrito 2. En el distrito 2 actualmente tenemos 18 congregaciones y entonces el supervisor está supervisando eso, las 18 o los 18 pastores y las 18 congregaciones. Ahora el supervisor tiene una autoridad por encima de él y esa autoridad es la Junta Nacional. Y a nivel nacional entonces se toman las decisiones de diseños, por ejemplo, se me fue el nombre, el manual de conducta, el reglamento interno. La Junta Nacional diseña el reglamento interno y la Asamblea de Pastores el reglamento interno lo va aprobando, lo presenta, lo diseña. La Junta Nacional, que está compuesta por 7 pastores y entre esos pastores hay un presidente y estos pastores pertenecen a la Junta. Yo pertenecemos porque ya estoy en la Junta. Bueno, estamos ahí en la Junta Nacional aprendiendo. Entonces se diseñan el reglamento interno y otras cosas más que están dirigiendo desde decisiones que trascienden, que no se pueden manejar ni local ni distritalmente. Entonces ya a nivel nacional se manejan allá todas las situaciones, se toman decisiones, se aprueban propuestas y ya la Junta Nacional está sobre todo el pastorado. Amén. Pero la Junta Nacional, como ahora mismo la iglesia no tiene una autonomía, nosotros somos una obra misionera, somos la iglesia pentecostal unida en Europa, es hija de la iglesia pentecostal unida de Colombia. Y entonces tenemos, allá en Colombia tenemos algo que se llama, un organismo que se llama el Consistorio de Ancianos. Y el Consistorio de Ancianos tiene un miembro del Consistorio de Ancianos que es el puente entre el Consistorio de Ancianos y la Junta Nacional y es el Director Nacional de Misiones Extranjeras. Amén. Entonces ese es como y todos estamos bajo autoridad, pero el Consistorio de Ancianos también está bajo autoridad. La autoridad es Dios. Amén. Por eso esos hombres tienen que ser hombres espirituales, temerosos de Dios, hombres de oración, hombres que tengan una experiencia ministerial y que conozcan el mover del Espíritu Santo y cómo Dios quiere ir guiando y dirigiendo la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, por encima de todos, por eso es una jerarquía, ¿no? Se va escalando como una pirámide, pero teocrática, porque el que gobierna, el dueño de la iglesia es Dios. Los hombres somos administradores, amén. Usted es administrador. Hay cosas que Dios le ha dado a usted para que administre y a mí me ha dado cosas para que yo las administre, pero el dueño de todo es Dios. Por lo tanto, es necesario que nosotros reconozcamos la autoridad. Primero, reconocer la autoridad que ha sido delegada. Nosotros cuando vamos a un colegio reconocemos que hay unas autoridades, hay allí un cuerpo de maestros y a esos profesores los alumnos le deben respeto porque él es la autoridad allí en esa clase. Pero si vamos a la calle y nosotros vemos que hay un semáforo que está en rojo, pero hay un agente de policía de tráfico que dice pase, entonces usted dice aquí está en rojo, pero el policía me está diciendo que siga, él es la autoridad.
y yo le hago caso a la autoridad. Ahora, si no está el policía, hay unas leyes ahí y dice que está en rojo y yo me quedo ahí y no me paso el semáforo en rojo. Entonces, hay autoridades que son delegadas. Sí sabía usted lo de los semáforos, ¿no? Dice, no, yo llego aquí, está en rojo, el policía me dice que pase, pero yo le hago caso al semáforo. Y yo no le hago, yo no le hago caso sino al Señor. Pero la autoridad que ha sido delegada le está diciendo a usted algo, entonces déjese guiar, que Dios ha dado una autoridad y ha delegado. Para hacer como un paréntesis ahí, a Moisés, bueno, es que me meto por allá en donde no es. Moisés, a Jesús le preguntaron, ¿es lícito dar carta de divorcio? Y el Señor les dijo, al principio no fue así, pero Moisés lo permitió por la dureza de corazón. Es decir, había una ley, no se puede divorciar, pero Moisés les permitió dar carta de divorcio. Entonces Moisés era la autoridad delegada y ahora entonces ellos por la dureza de corazón, Moisés les permitió que pasaran, pero al principio no fue así. Pero lo que quiere decir es que toda regla tiene su excepción. Y si una autoridad que ha sido delegada, que es una autoridad, entonces como Moisés en ese caso, él allí cambió la ley, pero Dios le respetó eso a Moisés. Amén. Gloria al Señor Jesús. Como no es el tema, entonces sigamos. Ahora, entonces, al reconocer nosotros la autoridad, entonces nosotros reconocemos a nuestros pastores, reconocemos a nuestros supervisores, reconocemos a nuestra Junta Nacional, son autoridades que Dios ha puesto, amén. Y también tenemos que, porque alguien dijo, no, eso de las organizaciones, eso a mí no, yo le hago caso a Dios, yo le soy fiel a Dios. Y luego no tenemos que serle fiel sino a Dios. ¿No tiene que serle fiel usted a su esposa? ¿A su esposo? ¿A la iglesia? Nosotros tenemos que ser fieles, amén. Y cuando somos fieles a Dios, somos fieles en todo lo demás. Alguien dijo, cásese con alguien que le sea fiel a Dios. ¿Por qué? Porque si le es fiel a Dios, le va a ser fiel a usted. Bien, entonces vamos al Padre Nuestro. Porque cuando nosotros entendemos que Él es el dueño y que nosotros somos administradores, hay una bendición ahí, una cobertura especial. Vamos a ubicarnos. De pronto no sé si dar participación, es que nos vuelve aquí las 4 de la tarde, nos llega y no hemos terminado. Pero no sé, yo creo que 2 o 3 participaciones de cada una de estas divisiones que vamos a ver hoy podría ser. Padre nuestro, que estás en los cielos. La pregunta es, ¿qué entiende usted cuando escucha Padre nuestro? ¿Una participación? Padre, que soy su hijo. Reconocimiento. Amén. Muy bien. Veamos entonces aquí, digamos, esta oración del Padre Nuestro es una oración de justicia, porque pone en su lugar las cosas y en el lugar a Dios lo pone como Padre. Yo no sé, pero a mí me parece esto de decir papito Dios, a mí no me suena como muy respetuoso. Papito Dios. Es decir, no somos, como dicen en Chile, regalones, mimados. Hijos mimados, Dios no tiene hijos mimados, ni tiene, es decir, a este lo va a contemplar, a este le va a consentir todo lo que quiera. Él es nuestro Padre. Y características especiales de un padre, ahí podríamos hablar de muchas, pero hablemos de 3, de 4. Un padre protege, ¿verdad? Un padre no sobreprotege. Dios no tiene hijos sobreprotegidos. Es decir, no quiero que a mi hijo lo pique un mosquito. Y cuidadito se mete con mi hijo. Porque Dios nos protege, pero hay momentos en que Dios se hace a un lado y nos deja que nosotros aprendamos
a través de los procesos. Y los procesos en ocasiones suelen ser dolorosos. Pero al fin y al cabo, como Padre siempre está ahí. Al Señor nadie se le ahogó, pero sí tuvo que... Pedro allí se hundió, pero no se ahogó. Y hay momentos en que el Señor permite que nosotros estemos allá y que luchemos, pero tranquilo que Dios no lo va a dejar ahogar. Usted extiende la mano y dice, Señor, por favor, no me suelte, por favor, ayúdeme, Señor, sálvame que perezco. El Señor extiende la mano y dice, ahora sí. Pero como Padre, el Señor necesita que usted y yo crezcamos. Y que crezcamos no siendo debiluchos, sino que tengamos un carácter cristiano. Amén. Como Padre, disciplina. Amén. Y la disciplina que el Señor da no es una disciplina judicial, sino que es una disciplina paternal. La Biblia dice que nuestros padres terrenales nos castigaron y nosotros los venerábamos. Hay padres que son ausentes, padres que están, pero no están, que parece que sí están allí cumpliendo su función, su rol, pero cuando realmente se les necesita, no están. Nuestro Dios, amados hermanos, hay momentos en que necesitamos ser disciplinados. Si mis hijos en algún momento, porque es que yo a mis hijos quiero darles lo mejor, y yo a mis hijos quiero que estén bien, y yo a mis hijos quiero que no les falte nada, pero si a alguno de ellos me falta al respeto, si alguno de ellos se está saliendo, yo tengo que disciplinarlo. Entonces yo le pongo a mi hijo, a mi hija, le pongo normas. Hay normas. ¿Para qué son las normas? Para ayudarlos, para guardarlos, para cuidarlos. Si yo le digo a un hijo, a las 10 de la noche quiero verlo acá, no quiero que esté fuera de casa después de las 10 de la noche. Uy, no, pero es que mi papá, qué malo que es, tan injusto mi papá. ¿Por qué lo hace uno? Porque afuera hay peligro, porque yo no quiero que lo roben allá afuera, porque hay gente mala y que quiere abusar y hacer daño. Digo, Señor, yo necesito que mis hijos, Señor, entonces Dios me dice, pues póngale orden. Y hay reglas y Dios tiene reglas, y Dios tiene normas, y no es para perjudicarnos, sino que esas normas son para guardarnos. Amén. Tú no, yo ya estoy en Cristo, soy libre y hago lo que quiera. No, yo ya soy libre y ando por la calle, por donde pasan los coches, ¿sí? Hey, hay reglas, súbase a la acera porque si no lo atropellan. Entonces, hermanos, no es que el libre sea andar por la calle, hay que saber andar. Y cuando nosotros somos libres en Cristo es para que sepamos andar. Amén. Y si no, hay momentos en que el Señor nos disciplina. Y cuando cuando se nos aplica la disciplina y somos ejercitados en ella, entonces allí da resultado, da fruto de justicia. Aprende uno a conducirse. Gloria a Dios por los papás que nos castigaron, que a veces excedieron y no de pronto ignoraron y tal vez en algún momento incluso se hayan equivocado, pero lo hicieron por bien, por buena intención. Nuestros padres los amamos. Si no, ¿cuántos hijos por no haberlos corregido estuviesen en la cárcel o muertos? Gracias a Dios por la corrección. Cuando usted estaba jugando billar allá y llegó mamá y le dijo, para casa. Y si no, ¿y qué sería? Un ludópata por allá, jugador y bebedor. Entonces, amados, y los veneramos. Gracias, Señor, por esas pelas. Gracias por ese juguete. Gracias a Dios por ello. Y los veneramos. Entonces nuestro Señor, Él también, nuestro Padre también, nos provee, conoce nuestra necesidad. Y siempre el Señor dará. Y los hijos, ellos no se preocupan. Yo tengo 3. Y ellos duermen tranquilos. Ellos no se preocupan si vamos a pagar el alquiler,
si hay agua caliente mañana. Ellos saben que se levantan, abren la ducha y agua caliente les sale. Helada del butano, ahí llegó. Ellos creen que es que eso llegó por la magia, llegó ahí. No, no, no. Los que nos preocupan, y ellos están tranquilos porque sus papás le están dando la cobertura. Su papá provee. Amén. Y mi esposa también duerme tranquila, ya no tiene que preocuparse. ¿Será que? Ahí tengo que preocuparse, ese es el rol de esposo, pero estamos hablando de padre. Amén. Entonces, Dios provee. Como padre es proveedor, imparte amor. La familia, los padres, somos tiernos, a veces hasta cursis, ¿cierto? Pero la familia nos inspira esa ternura. No es tanto la dama la que es tierna, es el hombre que debe ser tierno con la dama. Y es porque ella inspira. Y nuestra familia, nuestros niños, nos tiramos a jugar con ellos al suelo. Les hablamos con otro tono de voz. Se sale ese niño que tenemos dentro, en fin. Entonces, amados hermanos, reconocerlo a Él como Padre. Yo iba con mi niña y ella iba con su juguete. Le tiene nombre a los muñecos. Y hoy trajo por allá un Mickey Mouse. Y ella le dice Picapó. Ella va con Picapó y yo voy con ella de la mano y ella va tranquila. Va, y llegamos ahí al semáforo y ella sigue jugando. Vamos caminando, yo la llevo de la mano y pasamos al otro lado y ella va tranquila. Como padre, mi responsabilidad es controlar el tráfico. Y como hija, su responsabilidad, además de jugar, es no soltarse de la mano. Entonces nosotros cuando reconocemos a nuestro Dios como Padre, es decir, allí nos está enseñando la autoridad que Él tiene como Padre y se ha ganado esa autoridad. Es decir, nosotros tenemos que reconocer. Al analizar todos estos aspectos, no nos queda otra opción, no hay opción, sino reconocerlo y rendirnos. Señor, yo quiero ese Padre, amén. Yo quiero que tú seas mi Padre. Aleluya. Gloria al Señor. La siguiente frase: santificado sea tu nombre. Bueno, ¿qué entienden ustedes por santificado sea tu nombre? 3 participaciones. La grandeza de Dios. ¿Alguien más? Exaltarle, reconocerle. Amén. El nombre, amén. El nombre de Dios. Esto del nombre del Señor. ¿Alguien más tiene algo que? ¿Sí, mi hermana? Amén. Esa es la oración modelo. Y Él dice allí: santificado sea tu nombre. Bueno, amén. Es importante que nosotros ahí nos detengamos y analicemos a qué se refiere con esto de santificado. Es un anhelo que hay. Él tiene un anhelo. El que está orando así tiene un anhelo de que el nombre de Dios sea santificado. ¿Qué es el nombre de Dios? Cuando la Biblia habla tu nombre, ¿por qué Dios le da desde el Antiguo Testamento, verdad, acerca de cuídese de pronunciar el nombre de Dios en vano? Es decir, sin importarle. Lo pronuncia como cosa vana, sin darle o reconocerle lo sagrado que tiene, la altura que tiene el nombre. Bueno, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento era conocido como, era un título como Jehová. Amén. Jehová, el Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ahora el nombre que nos ha sido revelado de Dios
porque allá en el Antiguo Testamento hasta ahí, como la revelación fue paulatina, entonces hasta ahí ellos tuvieron la revelación del nombre, Jehová. Pero ahora nosotros tenemos una revelación completa y Él se ha revelado como Jesús. Dios se ha revelado como Jesús, porque Jesús es Dios manifestado en carne. Entonces, siempre hubo un añorar, cuando nosotros estudiamos el nombre, siempre hubo como un anhelo de saber cuál era el nombre, porque hablando de el contexto cultural, para esta cultura, el nombre hablaba sobre quién era el dueño de ese nombre. Entonces, allí cuando ellos preguntaban, ¿cómo te llamas?, a través del nombre ellos entendían aspectos del carácter de esa persona. Eva, ¿qué significa? Madre. Madre de todos los vivientes. ¿Qué significa Jacob? Timador. ¿Cómo te llamas, Jacob? Cuidemos de Jacob. ¿Cómo te llamas? Israel, príncipe con Dios. Y ya entonces el nombre ya mostraba aspectos del carácter de la persona, del dueño de ese nombre. El nombre de Jesús encierra el poder, la autoridad, los atributos, la presencia, el carácter de Dios. Entonces, cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, claro que muchos, incluso en el tiempo de Jesús, ya algunos se llamaban Jesús. Pero no es el vocablo solamente, no es solamente la expresión, sino que cuando nosotros lo invocamos, debemos de invocarlo sabiendo qué es lo que representa ese nombre. Por eso cuando nosotros oramos lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando reprendemos a un demonio, le decimos, te reprendo en el nombre de Jesús. Y el demonio sabe quién es el nombre de Jesús. Porque los demonios creen y tiemblan. Amén. Entonces, amados hermanos, hay gente que está en el nivel demonio, dijo, cree. Pero, amado hermano, es decir, que cuando uno cree, debe de entender que ese nombre tiene una autoridad especial y que no se puede ver como de cualquier manera, irreverente. Nosotros no podemos ser irreverentes. Nosotros a este lado de la Biblia estamos administrando cosas sagradas. Administramos los que son servidores en la iglesia. Administramos cosas espirituales muy sagradas. Amén. Y hay algo muy sagrado que es la iglesia del Señor. Y la iglesia le ha sido invocado el nombre de Jesús. Y la iglesia es el cuerpo de Jesús. ¿Y cómo se llama la cabeza de la iglesia? Jesús. ¿Y cómo se llama la iglesia? Igual que la cabeza. El cuerpo se llama igual que la cabeza. Usted y yo nos ha sido invocado el nombre de Jesús. Por eso se debe tratar con respeto a la iglesia. Vea que la Biblia nos dice a las ancianas como a madres, a los ancianos como a padres, a los hermanos a los jóvenes como hermanos y a las jóvenes como hermanas, pero allí hace con pureza. Con pureza. Nosotros, amados hermanos, cuando invocamos el nombre del Señor, no debemos de ser irreverentes. El servicio a Dios, porque la irreverencia lleva a la herejía y la herejía a la apostasía. Y fácilmente las cosas de Dios, manejándolas con unas manos descuidadas, las cosas sagradas fácilmente se llevan y se tienen como cosas inmundas o como cosas cotidianas. Para nosotros, hermanos, un bautismo, para nosotros que alguien reciba el Espíritu Santo, que alguien se entregó al Señor, esas son cosas sagradas, amados hermanos. Y todo eso está encerrado en el nombre del Señor. Y cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, hermano, hay autoridad y hay poder allí. Por lo tanto, el deseo del que ora
debe ser que tu nombre sea santificado. Aquí nos está mostrando primero al Señor como Padre y segundo nos lo está mostrando como Dios. Amén. El nombre de Dios. Amén. Padre, Dios. Amén. Estás en los cielos, que tu nombre sea santificado. Y en tercer lugar, amén, venga a nosotros tu reino. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué entendemos por venga a nosotros? Bueno, esto encierra muchas cosas y podremos entender y sacar de aquí muchísimas cosas, pero ¿cómo lo vemos a Él allí cuando dice venga a nosotros tu reino? ¿Alguien quiere aportar algo? Venga a nosotros tu reino. ¿Por acá alguien? ¿Cómo lo vemos a Él allí? Como rey. El que gobierna. Amén, el que gobierna. Porque aquí estamos viendo un reino, pero el reino no puede estar sin un rey. Y no puede haber un rey sin un reino. Entonces aquí, esta frase, entre otras muchas cosas que podamos descubrir, pero hablando de la posición de Él, posición de rey. Venga a nosotros tu reino. Esto implica que cuando anhelamos, cuando decimos venga a nosotros tu reino, en el reino de Dios es algo sobrenatural. Estamos diciendo, Señor, que lo sobrenatural se manifieste. Amén. Vea que Juan el Bautista, cuando él empezó a predicar, él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos, San Mateo 3:2, se ha acercado. Es decir, que la llegada del reino es inminente. Se ha acercado, arrepiéntase, porque el reino de Dios se ha acercado. Pero cuando Jesús empieza allí a hablar, Jesús no dice el reino se ha acercado. Jesús dice el reino está entre vosotros. San Lucas 17:20, por ejemplo, dice el reino de Dios está entre vosotros. Mateo 12:28 dice ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Por qué? Porque Él echó fuera un demonio, echó fuera demonios. Y entonces lo criticaron y dijeron por Belcebú. Eso es una blasfemia. Por Belcebú está echando demonios. Y ahora entonces Él termina diciendo que Él por el dedo de Dios, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. La manifestación de lo sobrenatural. Gloria a Jesús. El reino de Dios, sí, está allá, más allá del sol. Amén. Pero el reino de Dios, más que algo físico, es algo sobrenatural, una esfera. Usted y yo podemos estar aquí en lo natural, pero también estamos en el reino de Dios. Y este lugar, estas paredes, no es el reino de Dios, es la iglesia. Cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, cuando nos reunimos y donde vamos, ahí vamos llevando el reino de Dios, la presencia de Dios. Ahí está, allí está llegando esa esfera, llegando allí para impactar, para llegar y hacerse notar. Y el reino de Dios va cada vez tomando más lugar, porque el reino de Dios es un reino de conquista. Gloria al Señor. Y somos llamados a conquistar. Y cuando más conquistamos almas para el reino de Dios cada vez se va haciendo más visible. Gloria al Señor Jesucristo. El reino de Dios es una esfera de gobierno. Es una cultura. Nosotros tenemos, ¿quién tiene aquí hoy en día nacionalidad? Tenemos nacionalidad. Algunos de un país, otros de otro, tenemos una nacionalidad. Tenemos una cultura, ¿verdad? ¿Usted tiene una cultura? Sí. Y estamos aquí en otro país con otra cultura. Pero nosotros, nuestra cultura, nuestra ciudadanía pertenece allí al reino. Entonces,
estamos aquí de cuerpo presente, pero el corazón, usted ha visto, hermanos, que hay gente que está aquí en este país, pero no vive la cultura de este país. Por ejemplo, los chinos. Los chinos afuera hablan castellano, los que han aprendido, pero allá en su casa mandarín, ¿cierto? Los negocios de los chinos, ellos no tienen el modelo europeo de gasto, ¿no? De consumismo. Ellos, primero, consumismo vestido durante un año, 2, 3, pero después que empiezan ellos y ellos tienen otro sistema administrativo, y aunque ellos están en esta nación, no viven conforme a Occidente. El año nuevo, usted no los ve a ellos, ay, el 31 de diciembre vamos a hacer la comida. No, el 1 de enero están trabajando ahí. Yo me asombré cuando yo llegué aquí a España, que fui a Benidorm el 1 de enero a pasear, y cuando veía las tiendas de los chinos abiertas, decía, esta gente, en mi país nadie abre el 1 de enero, no de diciembre, de enero, porque ellos tienen la cultura de allá. Ellos están aquí, pero tienen la cultura de allá. Y lo mismo, culturas que de Medio Oriente, los árabes, en fin. Entonces, nosotros estamos aquí, pero el corazón nuestro está en el reino de los cielos. Y por eso decimos, venga a nosotros tu reino. Yo quiero ver milagros, Señor. Yo quiero ver prodigios. Yo quiero ver maravillas. Alabanzas al Señor Jesús. Y terminemos con esta parte. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Entonces tenemos, primero lo vemos como Padre, segundo lo vemos como Dios, y tercero lo vemos como Rey. Amén. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, así también en la tierra. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué? La voluntad de Dios. ¿Por qué anhelamos la voluntad de Dios? Porque en el reino de los cielos allí hay un modelo. Allí hay un modelo, hay un equilibrio. Allí hay paz. Amén. Usted imagínese en el cielo, cómo se vive en el cielo. ¿Sabe que hay gente que todavía no han muerto? Al cielo todavía nadie ha ido de los que se han muerto. Pero sí han ido y han tenido experiencias de estar allá. La Biblia lo llama el paraíso. Pablo dijo, conozco a un hombre, y él estaba hablando en tercera persona, pero hablaba de él, que fue al cielo, al paraíso. Vea que hay hermanos que han muerto. Tenemos, por ejemplo, hay un libro que se llama Bill Dross, y el hermano Bill Dross, él allá en Colombia, cuando era misionero en Colombia, hace muchos años, más de 60 años, que él fue misionero en Colombia. Él murió aquí en Málaga, siendo misionero. Después vino de estar en Sudamérica, vino aquí a España a ser misionero en España, y él murió aquí. Pero allá en Colombia, él andaba en una camioneta, y un día se rodó la camioneta y cayó en un río, y estuvo casi 20 minutos bajo el agua. Rescataron a su esposa, a sus hijos, habían trabajadores por ahí cerca de la carretera que estaban haciendo obras ahí, y rescataron a su familia, pero él quedó atrapado allí entre el volante y el asiento, y 20 minutos se tardaron para sacarlo. Cuando lo sacaron muerto. Y él, cuando estaba ahí, él dice que él veía a su familia. Él salió del cuerpo y veía a su familia, y veía a sus hijos con las heridas y todo, pero él dice, yo no quería volver. Sentía una paz, algo indescriptible. Yo no quería volver, pero escuchó una voz que le dijo, tu misión no ha terminado. Y dice que es como cuando una media se pone, como el pie se pone la media, así sintió el que entró otra vez en el cuerpo. Pero hermanos, son testimonios, gente que ha tenido esa experiencia. Dicen, yo, a un niño que lo resucitaron, oraron para que el niño fuera resucitado, estaba muerto. Y el niño, cuando resucitó, dijo, yo no quería volver. ¿Por qué me trajeron? Yo no quería volver. Yo estaba bien allá. Entonces, amados hermanos, el reino de los cielos, la voluntad, allá hay un gozo, hay cosas
diferentes, superiores a lo que nosotros, el gozo que nosotros sentimos está multiplicado por millones allá en el reino de los cielos. Entonces, por eso dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, o como en el cielo, así también en la tierra. Hubo un momento donde como que no se quiso hacer la voluntad allá en el cielo. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Parece que era como el segundo encargado allí. Allí en el cielo hay autoridades, hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Y el querubín en un momento dado pensaba que Dios no se daba cuenta y hizo una convocatoria y empezó a decir que Dios era injusto. ¿Quién sabe qué cosas? Pero empezó él allí a indisponer a los ángeles, a decirle, tal vez usted es un ángel, usted ahí se va a quedar, usted debería de ser un arcángel. ¿Quién sabe qué cosas les diría? Pero empezó a sembrar allí cizaña contra Dios y a decir que ellos tenían derechos y que Dios, de alguna manera, cuando alguien reclama derechos, está viendo actos injustos. Y empezaron allí y se reveló la tercera. Algunos se salieron. No, yo en esta reunión no quiero estar. Y se fueron. Pero otros se quedaron ahí y se rebelaron contra Dios. Entonces, hermanos, eso se llama insubordinación. Y nosotros somos llamados, y Dios Dios hubiera podido coger al diablo y a los demonios y hacerles así. Pero el Señor no fue arbitrario, autoritario. Sí, hubo ahí un juicio y los expulsó. ¿Cómo los voy a tener aquí? Aquí no pueden estar. Y los expulsó. Y fuego salió de ellos. Y espantos se convirtieron. Por eso usted ve una sombra. Uy, se le eriza a uno la piel porque son espantos. Los demonios. Y de allá los sacaron. Pero el Señor los ha dejado para que ellos, no solamente ellos, sino para que la creación entera, a través de la iglesia, conozca la multiforme sabiduría de Dios. A través de la iglesia, los ángeles están aprendiendo que a Dios se le adora voluntariamente. Usted y yo, sin verlo, lo amamos. Ellos lo vieron y se rebelaron contra Dios. Usted y yo, en pruebas, en luchas, en dificultades, en un mundo caído, le seguimos amando, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Entonces, amados hermanos, vamos a estar en pie. Reconozcámosle a Él la preeminencia. Reconozcámosle a Él el señorío, la autoridad. Él, siendo Padre, se hizo Hijo. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo Rey, se hizo siervo. Aleluya. Allí tenemos Padre, Dios y Rey. Pero siendo Padre se hizo Hijo, siendo Dios se hizo hombre y siendo Rey se hizo siervo. Y estando en la condición de siervo, no dejó de ser Rey. Y estando en la condición de hombre, no dejó de ser Dios. Y estando en la condición de hijo, no dejó de ser Padre. Pero tú y yo sí tenemos que reconocer que somos hijos, que le debemos a Él un respeto. Porque el texto dice allí en Malaquías, gloria al Señor Jesucristo, el hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 1:6. Entonces, amados hermanos, Dios nos enseña que usted y yo, cuando le reconocemos a Él la autoridad, Él nos da una cobertura especial. Usted tiene cobertura. Sálgase usted de reconocerle la autoridad a Dios y se sale de la cobertura. Porque después que sigue diciendo, el pan nuestro de cada día, danos hoy.
Bueno, esto de la voluntad de Dios, antes de entrar ya en ese llamado, la voluntad de Dios, hágase tu voluntad. Nos han enseñado en la religión tradicional que hacer la voluntad de Dios era un sacrificio. Y a veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios tiene resultados gloriosos. Parece que no fuera fácil y a veces como que es difícil aceptarlo. Pero hermano, yo le invito a que usted busque conocer la voluntad de Dios y que haga la voluntad de Dios. Porque muchos saben la voluntad de Dios, pero no la quieren hacer. Jesucristo dijo: Señor, pasa de mí esta copa. ¿Quería ir a la cruz o no? Jesús no quería ir a la cruz. Pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Fue con gusto a la cruz? Sí. Fue con gozo a la cruz. Sí, yo no quería, pero me tocó y voy a ir gozoso. Voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el texto dice: verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Él puso la mirada no en el momento de la dureza de la cruz, sino en el resultado. Hermano, mira el resultado. La voluntad de Dios me dice que renuncie. La voluntad de Dios me está pidiendo cambios en mi vida. Pero yo le invito a que, aunque esos cambios para usted sean difíciles, mire más allá, que mire el resultado. Ve, amados hermanos, cuando nosotros le reconocemos a Él como Padre, como Dios y como Rey, podemos tranquilamente decirle: el pan nuestro de cada día dándolo hoy. Perdona mis ofensas. No me dejes caer en tentación, líbrame de... Podemos venir y recibir una cobertura especial. Ese es el resultado. Pero usted no le reconozca a Dios la autoridad. Levántese contra la autoridad, no la reconozca. Entonces esa insubordinación. No, amados hermanos, somos un pueblo dócil, humilde delante de Dios, le reconocemos. Y humillarse es de pronto para muchos: no, humillarme ante Dios. No, hermano, Dios no humilla a nadie. Dios a nadie lo humilla. Pero Dios espera que voluntariamente nosotros le reconozcamos. Eso es humillarse. Eso es humillarse. Reconocerle a Él el señorío. Reconocer mi posición. Yo no soy el centro del universo. Es Cristo. Eso es. Así que, amados hermanos, en esta hora reconozcámosle a Él y por lo tanto le damos lo mejor a Él. Por eso hablamos de primicias, porque cuando nosotros damos las primicias lo hacemos de manera voluntaria. Nadie está obligado a dar primicias, nadie. No es un mandamiento. Las primicias es una bendición. Cuando yo diezmo, mis diezmos es de lo que yo he recibido. Yo recibí ya, entonces ahora sí, mi compromiso con Dios es dar mi diezmo. Pero cuando yo doy las primicias, yo doy por fe, no de lo que he recibido, porque todavía no lo he recibido. Yo doy de lo que voy a recibir, porque la primicia es lo primero. Es decir, es lo primero que recibí, confiando en que Dios me va a bendecir.